A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Jorge Galván, es el director general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Mire, ustedes hacen una labor muy importante y a veces desconocida para el gran público que nos puede estar escuchando. Cuéntenos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Cuidar de la salud del medio ambiente, pero explíquenoslo. Bueno, concretamente lo que es las empresas de sanidad ambiental, que vienen de las tradicionales empresas de control de plagas, lo que hacemos es gestionar organismos nocivos. Todos aquellos organismos nocivos que tienen interés para la salud pública y que se dan en el ámbito urbano y periurbano. Es decir, lo que hacemos es garantizar la salubridad de los espacios. Somos sanidad ambiental, pero en el ámbito urbano y periurbano, haciendo acciones concretas para minimizar el impacto que puede tener un vector como puede ser una rata, una cucaracha, un mosquito con las graves enfermedades que puede transmitir, etcétera. Bueno, casi nada, abarcan ustedes un campo muy grande, ¿no? Y son cada vez más los problemas o los retos, porque estoy pensando con las consecuencias del cambio climático. Hay cada vez más, no sé si llamarlo amenazas. Pues sí, realmente este cambio climático y los modos de vida que tenemos, todo está haciendo que cada vez tengamos una mayor cantidad de organismos nocivos que gestionar, porque nosotros no solo gestionamos organismos nocivos en los espacios, como tradicionalmente se conocen las plagas, mosquitos, cucarachas, también gestionamos organismos nocivos en el agua, como puede ser la bacteria Legionella, y quizá en un futuro podrá ser la bacteria Pseudomonas, también en el aire con la limpieza y desinfección de conductos. Es decir, todos estos organismos van aumentando, y es cierto que el cambio climático y también nuestro modo de vida que nos hace trasladar a estos organismos nocivos de un lugar a otro, hace que estas amenazas con el tiempo vayan aumentando. Un ejemplo son los nuevos vectores que aparecen. Es muy interesante esto que ha dicho y bueno, yo tenía otras preguntas, pero voy a centrarme ahora en esta que dice usted, ¿no? Porque además del cambio climático, entiendo los nuevos hábitos de vida, ciudades cada vez más pobladas, habla usted de la Legionella y las Pseudomonas. ¿Esto se puede llegar a controlar o es como ponerle puertas al mar? Hombre, siempre se pueden llegar a controlar. Es verdad que es muy complicado, por no decir casi imposible, llegar a un riesgo cero, pero sí podemos controlar ese riesgo y mantenernos en umbrales y en niveles que mantengan seguras a la población, tanto en la gestión de Legionella u otras bacterias como en el control de vectores. Por ejemplo, con los mosquitos, cuando vemos actuaciones que se llevan a cabo, en el caso de Andalucía por la fiebre del virus del Nilo, en otros casos del Levante, por ejemplo, por problemas que pudieran traer el género Aedes, como puede ser el dengue, el zika, el chikungunya. Cuando vemos esas actuaciones sí vemos que se minimiza mucho el riesgo. Es la primera barrera en realidad que podemos nosotros establecer ante este tipo de enfermedades. La primera barrera sería el control del vector, la segunda barrera ya serían vacunas y las terceras pues la atención médica. Y aquí, ¿qué importancia tienen las innovaciones tecnológicas en su trabajo para la gestión de plagas? Entiendo que habrán dado un salto que no sé si ha acabado ese salto, si todavía se sigue avanzando. Bueno, ese salto empezó cuando se hizo la norma 17.12.10 en 2008, cuando se hizo la norma de lo que es la gestión integrada de plagas, cuando se empezó a hablar de una forma de gestionar los organismos nocivos, que por cierto la primera norma fue española y en 2016 la siguiente ya fue europea, pero nosotros en España fuimos pioneros en eso. Pues esa norma fue el primer paso y el siguiente ha sido, como en todos los sectores, la digitalización. La digitalización es muy importante y nuestras empresas en su mayoría utilizan diferentes tipos de software para poder gestionar la información. Esto es muy importante porque esta información al final se traduce en datos. Estos datos se traducen en tendencias y estas tendencias nos pueden ayudar a tomar decisiones y a saber qué está ocurriendo. Porque al final, como le comento, cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos de cierto tipo de enfermedades, enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas por vectores, los datos son muy importantes porque esos datos son los que nos van a facilitar la toma de decisiones y el generar alertas tempranas cuando sea necesario. Esto se puede ver a un nivel muy básico cuando se hace una actuación, por ejemplo, en un restaurante frente a roedores, que tú puedes ver, haces un diagnóstico de situación, en base a ese diagnóstico generas un tratamiento y luego evalúas y puedes ver la tendencia de si tu tratamiento está funcionando bien o no. Esto se puede ver en un tratamiento tan sencillo como puede ser roedores en una industria alimentaria, pero puede ser un tratamiento mucho más complejo de gestión de otros vectores como puedan ser mosquitos, por ejemplo, en un municipio en concreto. Y esto nos lleva a hablar de inteligencia artificial, que también se aplicará en el sector.
Claro, la inteligencia artificial hoy en día se está aplicando en todos los sectores y lo mismo que hablamos de esa cantidad de datos, esas tendencias o esas interpretaciones, esa ayuda nos la puede facilitar la inteligencia artificial. Por un lado en la interpretación de datos y también la inteligencia artificial nos lo puede facilitar en otro lado para depuración de técnicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un congreso ahora dedicado a la madera en marzo en Bilbao y ahí se van a presentar nuevos sistemas de detección de xilófagos con el uso de inteligencia artificial, porque ayuda también al perfeccionamiento de esas técnicas que nosotros ya tenemos y que la inteligencia artificial con su análisis, que es muy exhaustivo y muy amplio, puede definir mejor cuándo vamos a encontrar un insecto o no. Mejor y en menos tiempo suele ser, ¿no? Procesa un montón de datos en muy poco tiempo. Mire, por hablar de casos concretos, la procesionaria, ¿qué está pasando con la procesionaria? Porque lo que ahora era una excepción ahora parece habitual, ¿no? El adelanto de estas plagas. Sí, bueno, hemos mencionado antes el cambio climático y esto influye mucho. En general, el cambio climático a todos los artrópodos son aquellos animales que no pueden mantener su temperatura corporal y viven de la temperatura del medio, les afecta en que aumenta el tiempo en el que pueden estar activos y por tanto el tiempo en que pueden reproducirse. Aumenta eso que llamamos la ventana temporal de reproducción. Acelera su ciclo metabólico y entonces se pueden reproducir más veces y tienen más tiempo para hacerlo, por lo tanto aumenta las poblaciones. En el caso de la procesionaria, como bien comentabas, la procesionaria suele bajar del árbol a procesionar, como nosotros decimos, a principios de primavera tras las primeras lluvias. ¿Por qué? Entre otras cosas porque necesita temperatura. La procesionaria pasa el invierno en esos bolsones que nosotros vemos en los pinos, todas juntas para darse calor. Y cuando viene la buena temperatura baja. ¿Qué pasa? Que ahora esa buena temperatura se está adelantando. Antes era anecdótico ver una procesionaria en enero, febrero. Hoy en día, debido a la tropicalización que estamos sufriendo en el clima, nosotros teníamos un clima subtropical con las estaciones claramente diferenciadas y ahora vemos que se está desdibujando esa línea entre la primavera y el verano, entre el invierno y la primavera. Entonces, ese adelantamiento que comentabas, que antes era anecdótico, ahora es habitual. Ahora es habitual que en enero o febrero nosotros ya veamos a la procesionaria bajando del pino. Y además, como te he comentado, pues con la posibilidad de reproducirse más veces y además esta bajada escalonada hace que a veces también sea más difícil su gestión porque no controlamos a la población, toda la población en un momento concreto, sino que tenemos diferentes fases de población. Es más difícil su gestión porque ¿qué consecuencias tiene o qué riesgos tiene o qué peligros tiene la procesionaria? Que parece insignificante, pero los tiene. Sí. La procesionaria, en principio, lo que es la larva, porque tiene un ciclo complejo, lo que es la larva se alimenta de las acículas del pino y lo que produce es una defoliación. Pero una defoliación que no suele matar al pino, tiene que ser muy intenso el ataque para que lo mate. En principio ahí no habría un gran peligro, pero sin embargo estas larvas que hemos comentado tienen unos vellos urticantes que recubren su cuerpo que se llaman tricomas. Cada larva puede tener sobre 500.000 y esos sí producen una urticaria, de hecho por eso son vellos urticantes, o una alergia, una reacción alérgica a las personas. La reacción va a depender de la sensibilidad de la persona, es decir, hay personas que esa reacción va a ser muy grande y otras personas más leve. En todo caso va a producir una reacción alérgica, en caso de zonas con mucosas como ojos, boca o nariz va a ser mayor y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el riesgo es mayor para niños y mascotas. En principio porque además son más curiosos y se suelen acercar a ellas y las suelen tocar. Y además porque en el caso de las mascotas, que suelen olerlas con el hocico y con la boca, les puede producir una necrosis tanto en el hocico como en la boca o en la lengua y corren el riesgo de que si las llegaran a ingerir podrían llegar a morir. Porque las mascotas a veces con este juego pues se las comen también y eso es peligroso. Hay que tener en cuenta que cuando vayamos a una zona de pinar, ya sea en el ámbito forestal o en el ámbito urbano y periurbano, en diferentes parques, si vemos procesionaria tenemos que andar con cuidado porque no solo sueltan estos vellos urticantes cuando las tocamos, a veces simplemente por sentirse atacadas o por miedo los pueden soltar de forma voluntaria, el viento los dispersa y como eso, si lo viéramos en un microscopio, tiene forma de anzuelo, cuando nosotros nos pasamos la mano porque hemos sentido algo, nos lo clavamos y es cuando produce la urticaria. Entonces debemos evitar el pasear tanto con niños como con mascotas, así como nosotros mismos en esas zonas donde haya pinar y procesionaria. ¿Y se está atacando estas plagas de la manera adecuada? Lo digo porque creo que hay una serie de condicionantes, ¿no? Pues por ejemplo, la normativa europea sobre biocidas y ustedes también inciden en que lo hagan profesionales.
Claro, porque aquí volvemos a lo que hemos explicado antes de la gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas requiere un diagnóstico de situación. Ese diagnóstico de situación nos va a decir en cada caso qué es lo que nos encontramos. Ese diagnóstico de situación va a definir un tratamiento y ese tratamiento tendrá una evaluación posterior para ver si está bien hecho o no. ¿Qué pasa con el caso de los biocidas? Nosotros para actuar contra la procesionaria tenemos diferentes métodos, desde métodos físicos, biológicos hasta métodos químicos. Pero ese diagnóstico de situación es lo que nos va a decir, según el momento en que estemos interviniendo, pues si podemos poner, por ejemplo, si estamos interviniendo en una fase en que todavía están todas las orugas en el bolsón, a lo mejor podemos hacer una retirada física de bolsones, cortando los bolsones y luego quemándolos. También, si lo estamos haciendo en una época del año en que las larvas se están moviendo por el árbol, quizá podríamos fomentar el uso de especies que las ingieran. Si lo hacemos en ámbito urbano, por ejemplo, el uso de biocidas está muy limitado y tendremos que usar pues una endoterapia, que es un tratamiento que se le inyecta al tronco del árbol, el árbol lo trasloca hasta las hojas y cuando lo ingiere la oruga muere y entonces no se llega a desarrollar. O sea, todo esto va a depender de un diagnóstico de situación y por eso es tan importante que lo hagan profesionales, porque los profesionales van a definir en cada situación cuál es el mejor tratamiento y van a saber qué tratamientos se pueden producir, por ejemplo, en un ámbito urbano o periurbano, que son diferentes a los que se pueden producir en un ámbito forestal. En un ámbito forestal podemos hacer incluso, si está autorizado, un tratamiento de Bacillus thuringiensis con una avioneta. El Bacillus thuringiensis es una bacteria natural, es un tratamiento, es un biocida de origen biológico que impide que se desarrolle. Por eso digo que es tan importante que sean empresas de sanidad ambiental, las tradicionales de control de plagas, las que lleven a cabo estos trabajos. Pero, y perdóneme la duda, pero es que no lo son. A veces hay empresas que no son especializadas que son los que acometen los trabajos. ¿Esto ocurre? Pues ocurre que nos encontramos mucho intrusismo y a veces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un organismo, mire, le voy a poner un ejemplo concreto. La Vespa velutina. La Vespa velutina es una especie exótica invasora y hay que controlarla. Pero a veces hay personas que se ponen a controlarla porque por su cuenta han estudiado algunas cosas y creen que conocen el insecto y a veces incluso llevan a cabo acciones contraproducentes e incluso ilegales, porque ojo, el uso de biocidas está muy regulado. Un biocida debe ser usado para una especie diana en concreto y con unas condiciones. A lo mejor un biocida que mata una cucaracha mata también una Vespa velutina, pero no se puede utilizar si no está autorizado para ese uso concreto, porque eso ha requerido una evaluación del riesgo y los riesgos potenciales que tiene el uso de ese biocida, y si no se autoriza para Vespa velutina es por unas razones. En el caso de Asturias, Galicia y otras comunidades nos estamos encontrando mucho intrusismo en el caso de Vespa velutina, y como digo, la gestión de organismos nocivos, que además tiene repercusión para la salud pública, tiene que estar llevada a cabo por profesionales que tienen las capacidades y las competencias suficientes para poder llevar a cabo estos trabajos. Mire, una duda que me surge al escucharle hablar de la velutina. Dentro de esos profesionales, ¿incluye usted a los bomberos? Porque a veces se encuentra, pues eso, algún nido de estas velutinas y se llama a los bomberos que las retiran. Hombre, toda persona que no tenga las competencias necesarias, si un bombero va a retirar un nido de una forma mecánica, hombre, yo creo que debería haber detrás un diseño de por qué se está haciendo eso, pero bueno, de una forma mecánica podría no tener repercusión. Pero en el momento en que se utilizan biocidas, no debería intervenir ninguna persona que no tuviera las competencias para hacerlo, porque además las competencias de los biocidas están en sanidad, que este es el problema. A veces hay competencias que están en sanidad y competencias que están en otras consejerías, y entonces algunos no conocen suficientemente o no respetan, no queriendo, sino yo entiendo que de una manera inconsciente, las competencias de otros. O sea, no se puede permitir que usuarios que no tengan las competencias necesarias utilicen biocidas. En el caso de los bomberos siempre será por un requerimiento del ayuntamiento y si es una cosa concreta no pasaría nada, pero desde luego creo que no es la labor habitual que debería realizar un profesional de ese ámbito. Mire, y ahora en general, porque bueno, hemos hablado de la procesionaria, de la velutina, pero ¿qué plagas realmente deberían de preocuparnos si son, no sé si podemos decir, peligrosas? Hombre, en general, cualquier plaga que transmita una enfermedad es peligrosa porque tiene el riesgo potencial de transmitirla. Desde la rata, la cucaracha. Es cierto que ahora mismo, por ejemplo, el mosquito está teniendo mucho impacto en muchas zonas de España, sobre todo por las enfermedades que puede transmitir y que cada vez además aparecen enfermedades nuevas. Nosotros hablamos de dengue, zika, chikungunya, pero cada vez aparecen nuevos virus como Ubuntu, como otro tipo de virus que se pueden transmitir, porque lo que comentábamos, debido también al cambio climático, nuestros hábitos de vida,
manera no solo se mueven los animales de un sitio a otro, también los virus, las bacterias, los patógenos en general. Entonces quizá ahora mismo el mosquito esté teniendo mucha importancia, la rata y la cucaracha como siempre lo tienen, pero el mosquito está tomando mucha, y también tenemos que empezar a prestar atención a la garrapata. Ya hace tiempo que se la venimos prestando, pero se la tenemos que prestar porque también transmite graves enfermedades, y no solo nos la estamos encontrando en el ámbito forestal o agrario, también nos las estamos encontrando ahora en parques y jardines. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos de vida han cambiado, salimos cada vez más al campo, nosotros, nuestras mascotas, y a veces sin querer nos traemos esas sorpresas, igual que puede pasar con el chinche, que quizás sea la plaga más viajera de todas porque nos la podemos encontrar en todo sitio y porque fácilmente se incorpora en nuestra maleta o en nuestro equipaje para viajar con nosotros, pero como les digo, ahora mismo quizá la especie que más relevancia esté tomando sea el mosquito, sin desmerecer a las demás que, como digo, son muy necesarias de controlar. Es interesante lo que dice del mosquito, porque también afecta, por ejemplo, al ganado, a algunas enfermedades que se transmiten en las reses, ¿verdad? Pero yo le quería preguntar si estas circunstancias son comunes a toda España o si hay diferencias norte y sur por la diferencia de temperatura. Por ejemplo, si hay algo que sea más común, ya le digo, estamos hablando desde Asturias, ¿hay algo que sea más común de aquí? Bueno, por ejemplo, en Asturias hay una especie de cucaracha que hace poco la Universidad de Oviedo ha detectado, eso es concretamente ahí. Todavía no se la puede denominar plaga porque no hay una población suficiente, pero mira, aparece una especie nueva en Asturias concretamente, ¿no? También, por ejemplo, hay zonas donde es más propicio que las plagas se puedan desarrollar por su humedad y su temperatura propia, la zona de Levante, la zona del sur de España, pero es cierto que no tenemos que tener esto como una premisa primordial porque en cualquier momento cambia las reglas del juego. Un ejemplo muy claro es el mosquito tigre. El mosquito tigre empezó en toda la zona de Levante, también estaba bajando por Andalucía, pero ¿quién nos iba a decir? Nosotros en principio, pues por la climatología no esperábamos mosquito tigre en País Vasco, en Navarra, en Galicia, no lo esperábamos. ¿Qué ha pasado? Que con este cambio de la temperatura, esas zonas que en principio climáticamente estaban fuera del ámbito del mosquito tigre, se han vuelto zonas propicias. ¿Por qué? Porque en cuanto aumenta la temperatura, las zonas del norte tienen una humedad relativa muy alta y entonces realmente son más proclives a esa tropicalización. Entonces, sí es cierto que por la climatología, que en España es muy variada, hay zonas donde pueden predominar ciertas plagas, pero en general no debemos estar no alerta porque en cualquier momento pueden aparecer en nuestra zona, sobre todo porque, como digo, el clima es muy cambiante ahora mismo y las circunstancias cambian mucho. Nosotros estamos cambiando constantemente las reglas del juego. Antes teníamos una estacionalidad muy clara y las plagas tenían una estacionalidad muy clara y nosotros definíamos nuestros tratamientos de una manera muy concreta. Ahora mismo las empresas están constantemente evaluando, constantemente haciendo nuevos tratamientos, haciendo tratamientos en épocas que antes no se hacían, porque las condiciones han cambiado. Por eso es tan necesario lo que hablamos de que lo hagan profesionales, porque el diagnóstico de situación se está volviendo algo básico y esencial, que es lo que debería ser, porque necesitamos ver las circunstancias en cada momento. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estas plagas, en el caso de la rata no, que es un mamífero, pero en el caso de los artrópodos la mayoría viven de la temperatura del medio, entonces un repunte poblacional se puede deber a un cambio en la temperatura, un cambio en la humedad, un cambio en las condiciones circundantes del medio. Pues Jorge Galván, director general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, muchas gracias por recibirnos y hablarnos de este tema que es tan interesante y que a veces le damos la espalda, pero que está ahí en el día a día. Muchas gracias.